Los ladridos del perro de caza resonaron en toda la plantación de Georgia, mientras Peter Williams se deslizaba por las perreras a la luz de la luna, su cuerpo cubierto de sangre de cerdo, susurrando órdenes que les había enseñado en meses de cuidadosa planificación. Lo que sucedió a continuación haría que Elias Ford, el capataz más temido en 3 condados, descubriera que incluso el hombre más destrozado podía convertirse en depredador. La mañana traería gritos, sangre y una pista hacia el norte que ningún perro volvería a seguir. El otoño de 1850 trajo un frío inusual a la plantación Whitmore, en el sur de Georgia. Los campos de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar blanco bajo el sol implacable. Entre los cientos de esclavos que trabajaban allí, había uno que destacaba. No por su tamaño era alto y de hombros anchos, sino por la inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros. Peter Williams. A los 28 años, había pasado toda su vida en esta tierra, observando cómo cambiaban las estaciones sin que su realidad lo hiciera. Tenía un talento que pocos conocían, la capacidad de hablar con los animales desde que era un niño. De niño había calmado caballos salvajes con nada más que su voz y su toque. Domesticado gatos salvajes que vagaban por la plantación. Persuadido a serpientes de cascabel de alejarse en lugar de morder. Sus compañeros esclavos decían que llevaba magia ancestral en la sangre, una conexión con la tierra que la esclavitud no podía extinguir. Pero Pedro lo entendió de otra manera. Solo los escuchaba y les respondía en su idioma. El capataz Elias Ford había llegado a Whitmore Plantation 3 años atrás, envuelto en rumores como humo de incendio. Ford era un hombre delgado, envejecido, con ojos pálidos que parecían ver a través de ti, calculando tu valor y hallándote deficiente. Había esclavizado plantaciones desde Carolina del Sur hasta Luisiana, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y tumbas sin nombre. Le había contratado por su capacidad de imponer disciplina, y Ford había superado todas las expectativas de la manera más aterradora. El arma más temida de Ford no era ni el látigo que llevaba en la cintura, ni la pistola que llevaba en la funda, sino su jauría de perros de caza. 6 enormes perros de sangre que había adiestrado no solo para perseguir esclavos fugitivos, sino para aterrorizarlos. Estos no eran perros rastreadores comunes. Ford los había entrenado para que el olor del miedo fuera una señal de ataque. El simple sonido de su ladrido a la distancia hacía que los hombres adultos se entregaran antes de tener que enfrentarse a lo que acechaba en el bosque. Peter había visto a los perros en acción una mañana sofocante de julio, cuando Moses, de 17 años, había tratado de visitar a su hermana en una plantación cercana. El chico había recorrido menos de 5 millas antes de que los perros de Ford le siguieran el rastro. Cuando lo arrastraron de vuelta, Moisés era irreconocible, su ropa hecha jirones, sus brazos y piernas llenos de heridas punzantes donde los perros lo habían sujetado hasta que llegó Ford. El niño tenía una mirada perdida que nunca volvió a ser la misma, y caminaba con una cojera que les recordaba a todos lo que sucedió con los que corrieron. Lo de Moisés había sembrado una semilla en la mente de Pedro, que germinó lentamente durante los meses siguientes. Empezó a mirar con otros ojos los perros de Ford, a estudiarlos, a analizarlos en su jerarquía, en sus costumbres. Me di cuenta de que a pesar de su reputación aterradora, seguían siendo animales con necesidades e instintos como cualquier otro. Respondieron al buen trato, buscaron cariño y, sobre todo, pudieron ser educados. Ford tenía a los perros en un canil detrás de sus aposentos, una jaula de madera rodeada de hierro forjado en donde los perros estaban confinados
pero a la vista. El capataz los mantenía bien alimentados y arreglados para que se vieran tan aterradores como eran efectivos. Cada mañana, al amanecer, Ford salía de su cabaña y recorría el perímetro de la jaula, inspeccionando a sus codiciados cazadores mientras éstos se apretaban contra la valla, anhelando que los notara y les prometiera trabajo. La oportunidad de Peter llegó a través de sus obligaciones en la casa de humo de la plantación, a unos 50 metros de las habitaciones de Ford. Su labor era cuidar los fuegos que conservaban la carne, una tarea que lo obligaba a trabajar en horarios extraños y a vagar por los terrenos cuando otros dormían o trabajaban. Fue en estos momentos que Peter inició su cuidadosa campaña para conquistar el paquete de caza de Ford. El primer paso tomó semanas de observación. Los fue conociendo a cada uno, reconociendo al macho alfa, un perro viejo y lleno de cicatrices llamado Rex, superviviente de 1000 cacerías, y a las hembras sumisas que lo seguían. Me di cuenta de que, aunque estaban entrenados para cazar esclavos en fuga, angelaban interacciones positivas y afecto que Ford rara vez ofrecía más allá del mínimo mantenimiento. El capataz los trataba como objetos, no como seres vivos, y eso le dio a Pedro una oportunidad que supo aprovechar. Una noche sin luna a principios de septiembre, Peter tuvo su primer encuentro cara a cara con los perros. Con trozos de carne fresca de la ahumadora en la mano, se acercó lentamente a la jaula, usando las palabras tranquilizadoras que había aprendido a través de años de trabajo con animales. Los perros gruñeron y mostraron los dientes, pero la paciencia de Pedro y la comida los convencieron. Al final de aquel primer encuentro, 2 de las jóvenes hembras le rascaban tras sus orejas a través de la valla. Noche tras noche, Peter seguía acudiendo en secreto al establo, ganándose cada vez más la confianza de los perros de Ford. Me aprendí sus nombres escuchando al capataz, dar órdenes en las sesiones de entrenamiento, memorizando qué perros obedecían a qué palabra o señal de mano. Rex fue el más difícil de convencer. El alfa estaba demasiado leal a Ford para rendirse tan fácilmente, pero incluso él cedió ante el constante afecto de Peter. La iluminación llegó cuando Peter se dio cuenta de que las técnicas de Ford se basaban en el miedo y la sumisión, produciendo perros obedientes pero desconectados de su manejador. Pero Peter trajo algo diferente: cuidado, comprensión, algo que resonaba con su naturaleza canina. En cuestión de semanas, los perros lo recibían en sus visitas nocturnas, con colas moviéndose y pequeños gemidos de emoción que debía controlar para no alertar a Ford. Con el otoño avanzado y la cosecha de algodón en pleno apogeo, Peter puso en marcha la segunda parte de su plan. Una vez que se ganó la confianza de los perros, comenzó a enseñarles nuevas órdenes y asociaciones que más tarde les servirían para su objetivo final, técnicas que había aprendido observando las sesiones de entrenamiento de Ford, pero ejecutadas con amabilidad en lugar de brutalidad. Les enseñó a obedecer su voz como lo hacían con su manejador oficial. El proceso exigió paciencia y exactitud. Debía evitar que su entrenamiento interfiriera con el trabajo del perro para Ford durante el día, al tiempo que creaba nuevas vías neuronales para cuando llegara el momento. Lo logré usando tonos de voz ligeramente diferentes y señas de la mano lo suficientemente parecidas a las de Ford como para que les resultaran familiares, pero lo suficientemente diferentes como para que los perros las asociaran conmigo. Mientras tanto, Pedro también estaba preparando la parte física de su plan. Estudié las rutinas de Ford, tomando nota de cuándo el capataz estaba más vulnerable, dónde pasaba su tiempo y cómo el perro podía ser utilizado en su contra. Ahora Ford se sentía tan seguro de sus propias defensas que se había vuelto descuidado.
El capataz nunca pensó que alguien le volvería sus propias armas en contra. El detonante se produjo una mañana fría de noviembre, cuando Ford hizo un ejemplo de Sarah, una joven que había sido sorprendida intentando enviar una carta a sus hijos en otra plantación. Ford dijo que iba a aprovechar este incidente para dar un ejemplo de lo que sucede cuando se comunica sin permiso, y mandó preparar los perros para una demostración pública de castigo para advertir a todos en la plantación. Le había atado a un poste en el patio principal, y todos los esclavos estaban obligados a presenciar lo que sucedía. El capataz soltó 2 de sus perros más pequeños y les ordenó rodear a la mujer aterrorizada, mordiéndole las piernas y los brazos mientras gritaba piedad. Los perros no la hirieron de gravedad. Ford era demasiado inteligente como para destruir bienes de valor, pero el daño psicológico fue profundo. El miedo de Sarah era evidente, y Peter podía sentirlo en la sala. Aquella noche, mientras Sarah yacía en las barracas de esclavos, llorando de vergüenza y trauma, Pedro tomó su decisión. Había estado planeando durante meses, pero la forma en que Ford había tratado a una mujer inocente selló su decisión. El capataz debía ser detenido, y ahora Pedro tenía la forma de hacerlo. El plan necesitaba precisión y ejecución perfecta. Pedro esperó la luna nueva, cuando la oscuridad le daría la mayor cobertura. También necesitaba a Ford solo en sus habitaciones, sin invitados inesperados o trabajadores de la plantación que pudieran interferir. La suerte de Peter se alineó cuando Master Whitmore informó que viajaría a Savannah por negocios y dejaba a Ford al mando de la plantación por unos días. La noche designada, Pedro se preparó mientras la plantación dormía. Había estado reuniendo sangre de cerdo del Humo House durante semanas, guardándola en pequeños contenedores bajo el suelo de su cabaña. La sangre tenía varios propósitos en su plan: enmascarar su olor humano, establecer asociaciones olfativas para los perros, y proporcionar la apariencia visceral que activaría sus instintos de caza cuando se les señalara. Se cubrió bien las manos y la ropa con la sangre del cerdo, asegurándose de que el olor fuera intenso. La sensación era repugnante, pero se obligó a pensar en el bien mayor que lograrían sus acciones. Esto no era por venganza contra Ford, aunque ese deseo ardía dentro de él. Era por proteger a todos en la plantación del terror del capataz. Deslizando a través de la noche, Peter se acercó a las habitaciones de Ford desde un lado, donde las sombras eran más densas y las posibilidades de ser detectado eran menores. Los perros lo olfatearon antes de que llegara a su jaula, pero en lugar de ladrar, se empujaron contra la valla moviendo la cola, reconociendo a su amigo secreto, a pesar del extraño aroma que ahora lo envolvía. Le tomó a Peter unos minutos tranquilizar a los perros y reforzar su asociación positiva con él. Murmuré las órdenes que les había enseñado durante meses de paciente entrenamiento, dejándoles claro que lo que estaba a punto de suceder estaba autorizado por alguien en quien confiaban. El perro había sido entrenado para obedecer al macho alfa, y Pedro se había convertido en uno sustituto al que obedecían. La siguiente tarea de Peter fue soltar a los perros de su jaula, lo que implicó manipular el pesado cerrojo de hierro con el que Ford aseguraba la jaula. La había ensayado en sus incursiones nocturnas, valiéndose de trozos de metal para captar el secreto de su mecanismo y la fuerza necesaria para abrirla sin ruido. The latch clicked open, barely audible, and the dog stayed put as Peter swung the gate open. En lugar de salir corriendo, los perros miraron a Peter. Sus meses de entrenamiento en secreto los habían condicionado a esperar sus instrucciones antes de moverse.
Se sintió repentinamente responsable de la forma en que estos animales ahora confiaban en él. Lo que les iba a pedir que hicieran iba a cambiar su propia naturaleza, de ser instrumentos de opresión a ser instrumentos de justicia. Peter encabezó la marcha hacia la cabaña de Ford, con el corazón latiendo con fuerza mientras cruzaban el espacio abierto entre la pluma y la casa del capataz. Los perros se movieron en silencio, sus instintos de caza agudizados por la conciencia de que se trataba de asuntos serios que requerían sigilo y concentración. Peter podía sentir su anticipación mientras se acercaban a su objetivo, meses de entrenamiento, llegando a su punto culminante. La cabaña de Ford se encontraba en postes de madera, con un pequeño porche y escalones hasta la puerta. Había notado que el capataz dejaba sus ventanas abiertas en noches cálidas, confiando en sus perros para ahuyentar a los intrusos. Y esta noche, esa seguridad se convertiría en la perdición de Ford. Se colocó debajo de una de las ventanas abiertas y comenzó la última parte de su plan. Con señas y susurros que los perros conocían y obedecían sin vacilar, los orientó hacia la cabaña y el hombre que dormía en su interior. El olor a sangre de cerdo que impregnó a Peter activó asociaciones olfativas que lo conectaron con la caza y despertaron los instintos depredadores del perro. La genialidad de Pedro en la forma en que había reestructurado la mente de la perra, en lugar de Ford como su amo y protector. Meses de condicionamiento en secreto los habían reorientado para considerarlo a Peter como su alfa y a Ford como otra presa más. El olor a sangre de cerdo reafirmó esta nueva estructura, al tiempo que les dio el estímulo sensorial que desencadenaría su entrenamiento agresivo. Peter gave the final command, a low whistle he had trained the dogs to recognize as an attack command. El efecto fue inmediato y aterrador. 6 perros de caza, criados y entrenados para matar, de repente dirigieron esa agresividad hacia su antiguo amo con una sola mente. Se abalanzaron en Ford a través de sus ventanas y puertas abiertas con la misma ferocidad que antes habían reservado para los esclavos fugitivos. Los gritos de Ford rompieron la noche cuando se despertó al ataque de sus propias bestias. El capataz, que había aterrorizado a cientos de esclavos con estos mismos perros, ahora sentía ese terror en carne propia, mientras la jauría se abalanzaba sobre él con una ferocidad inusitada. La ironía no escapó a Pedro, que observaba desde la distancia cómo la justicia alcanzaba al hombre que tanto daño había causado. El ataque fue rápido, brutal. La formación de Ford había hecho de los perros máquinas de matar, y ahora la estaban aplicando con mortal eficacia a su antiguo amo. No alegría en la tortura de Ford, solo una sombría satisfacción de que el equilibrio se había restaurado en un mundo distorsionado por el capataz. Los ruidos dentro de la cabina se atenuaron a medida que Ford dejaba de forcejear. Peter sabía que solo tenía unos minutos antes de que el ruido atrajera a otros desde la plantación. Actuando con rapidez, llamó a los perros y los alejó del cuerpo de Ford y los llevó de vuelta a su jaula. El resto de la manada lo siguió sin dudarlo. Ahora le debían su lealtad al hombre que los había tratado con respeto. En lugar de llevar de vuelta a los perros a su jaula, Peter hizo algo que ni él mismo esperaba. Los liberó en la noche, más allá de los límites de la plantación, dándoles la libertad que nunca habían conocido bajo el dominio de Ford. Los perros captaron este obsequio instintivamente, y tras una última mirada al hombre que les había dado la libertad, se esfumaron en la naturaleza de Georgia, donde vivirían tal como fueron concebidos. Y Pedro empezó a borrar huellas en todos los sentidos. Usó las herramientas de Ford para dejar un rastro hacia el norte desde la cabaña,
como si el capataz hubiera sido atacado por desconocidos que luego huyeron hacia los estados libres. Entre la falsa pista que dejó, esparció algunas de sus pertenencias. Trozos de la ropa de Ford, lo suficiente para que pareciera una pelea, e incluso algo de la sangre del capataz para hacerlo más convincente. La mayor parte de la distracción de Pedro consistió en borrar todo rastro de sí mismo. Enterré los recipientes en los que había estado la sangre del cerdo, quemé la ropa que llevaba puesta cuando me atacó, y lavé la sangre de su cuerpo en un arroyo cercano. Al amanecer no había nada que lo relacionara con la muerte de Ford, más allá de haber estado en la plantación, algo que podía justificar con su trabajo. Cuando el amo Whitmore regresó de Savannah 2 días después, su plantación estaba en un caos. El cuerpo de Ford había sido descubierto por otros capataces que habían ido a buscarlo cuando no apareció para sus rondas de la mañana. La pista falsa hacia el norte había convencido a las autoridades locales de que Ford había sido asesinado por abolicionistas o esclavos fugitivos que regresaban en busca de venganza. La investigación que siguió fue exhaustiva, pero infructuosa. Los ayudantes del sheriff interrogaron a todos los esclavos de la plantación, incluido Peter, pero no pudieron encontrar nada que lo señalara a nadie en particular. El comportamiento callado y obediente de Peter lo ayudó en el interrogatorio y su sincero luto por la pérdida de una vida, incluso la de Ford, convenció a los detectives de su inocencia. La desaparición de los perros de Ford desconcertó a las autoridades, que en un principio pensaron que los animales habían sido robados por las mismas personas que habían matado al capataz. Las batidas de búsqueda rastrearon la zona, pero no pudieron encontrar rastro del costoso paquete de caza. Periódicos locales atribuyeron la desaparición a una conspiración organizada contra la seguridad de la plantación, intensificando la narrativa de agitadores externos. Master Whitmore had a new overseer in a week, one Roberts, who didn't have Ford's reputation for brutality, but kept things in line through more regular methods. El cambio en la forma en que se sentía la plantación fue inmediato. Sin la amenaza constante de los perros de Ford, los esclavos disfrutaron de libertades que antes eran inimaginables. Siguió en el ahumadero, con la misma discreción que le había ayudado en su guerra clandestina contra Ford. Nunca habló de lo que había sucedido aquella noche, ni siquiera a sus amigos más cercanos entre los esclavos, sabiendo que algunas cosas eran demasiado peligrosas para revelarse. El conocimiento de lo que había hecho lo guardaba para sí mismo, una batalla ganada en una guerra que pocos sabían que estaba ocurriendo. Los meses se sucedieron, y el recuerdo del reinado de terror de Ford se desvaneció. La vida en la plantación se adaptó a nuevas rutinas, pero había algo más que la falta de intimidación física en el comportamiento de sus compañeros esclavos. La gente se erguía un poco más alta, hablaba con un poco menos de miedo y soñaba con pequeñas mejoras en sus vidas. El efecto psicológico de la destitución de Ford se había extendido por toda la plantación. La prueba del éxito de Pedro llegó cuando Roberts intentó comprar nuevos perros de caza para reemplazar la manada perdida de Ford. Aunque pagó bien a los tratantes de perros por toda Georgia y Carolina del Sur, Roberts no pudo encontrar ningún animal que sirviera como lo habían hecho los perros de Ford. De alguna manera, la palabra se había corrido por las vías interconectadas de las plantaciones del sur, y perros criados y entrenados para cazar esclavos se negaban a trabajar en Whitmore Plantation. Los lugareños achacaron esto a lo sobrenatural, diciendo que el fantasma de la jauría de Ford rondaba por el lugar e impedía que otros perros ocuparan su lugar. La explicación verdadera era mucho más sencilla, pero igualmente poderosa.
Su liberación de los perros de Ford había comunicado a través del reino animal un mensaje que los humanos no podían percibir, pero que aquellos que vivían más cerca de la naturaleza comprendían perfectamente. Con el invierno derritiéndose y la primavera acercándose, Peter empezó a pensar en la siguiente etapa de su vida. La muerte de Ford había eliminado la amenaza que había provocado su plan, pero también había despertado algo dentro de él que no podía volver a dormir. Le había mostrado que incluso en la esclavitud uno podía hacer la diferencia. Ahora se trataba de cómo aprovechar esa información sin ponerse en peligro. La respuesta llegó de manera inesperada, cuando un grupo de esclavos fugitivos que huían a través de la zona se refugió en las ruinas abandonadas en los límites de Whitmore Plantation. Les descubrió en una de sus incursiones nocturnas para cuidar los fuegos de la ahumadera. Y su jefa, una mujer llamada Freedom, que tomó ese nombre tras huir de una plantación de azúcar de Luisiana, vio algo en Peter que le distinguía de otros esclavos que habían conocido. El grupo de Freedom formaba parte del llamado Underground Railroad, que ayudaba a los esclavos a escapar al norte, y siempre andaban buscando contactos locales que les pudieran dar información, provisiones o refugio temporal. La influencia de Peter en la plantación y su capacidad para actuar sin ser descubierto lo convirtieron en un recluta perfecto para su sociedad secreta. Unirse al Underground Railroad fue un paso más en la lucha de Peter, pero parecía una extensión natural de su victoria sobre Ford. Ahora que se había demostrado a sí mismo que una acción planificada podía lograr lo imposible, Pedro estaba dispuesto a usar esas mismas habilidades para liberar a otros de la esclavitud por completo. Durante los meses siguientes, Peter se convirtió en un eslabón vital en el ferrocarril subterráneo que operaba en el centro de Georgia. Su job in the smokehouse gave him a valid reason to be up at odd hours, and his reliability made it easy to cover for small irregularities in his routine. Pero sobre todo, su tiempo en Ford le había enseñado a pensar en la seguridad como un juego de estrategia y engaño. La primera operación de Peter en el ferrocarril subterráneo fue ayudar a una familia de 4 personas a escapar de una plantación vecina, donde las condiciones se habían vuelto insoportables bajo un nuevo capataz, que hacía que Ford pareciera compasivo en comparación. Les dio provisiones e información sobre rutas seguras hacia el norte. Su conocimiento de la geografía local y las estaciones que influenciaban los viajes eran invaluables. Aquel primer éxito trajo consigo otros, todos planificados y ejecutados con la misma precisión con la que Peter había orquestado la caída de Ford. Las noticias de su fiabilidad corrieron por todo el ferrocarril subterráneo, y pronto conductores tan lejanos como Carolina del Sur estaban enviando fugitivos a través de Georgia solo para obtener la ayuda de Peter. Las acciones de Peter no pasaron desapercibidas para los cazadores de esclavos y las autoridades locales, pero su cuidadosa seguridad operativa le permitió mantenerse fuera de su alcance. Nunca llegó a encontrarse con esclavos fugados, sino que utilizaba puntos muertos y mensajes cifrados para comunicarse, y así evitar poner en riesgo a las distintas partes de la red. Si alguno de los eslabones fallaba, el daño quedaría aislado sin comprometer a Peter ni a otros operadores clave. El efecto psicológico de la labor de Peter en el ferrocarril subterráneo fue mucho más allá de la libertad de esclavos individuales. La noticia de que la resistencia era posible se extendió entre las comunidades esclavizadas del centro de Georgia, y otros esclavos siguieron su ejemplo y buscaron la libertad. Algunos imitaron a Pedro y huyeron al norte. Otros hallaron modos de resistir dentro de sus limitaciones. Maestro Whitmore observó mayor inquietud entre sus esclavos en el verano de 1851.
casi un año después de la muerte de Ford. La productividad se mantuvo, pero algo había cambiado en el aire. Algo que decía que la gente ya no se resignaba a una esclavitud de por vida. Whitmore blamed it on the absence of Ford's intimidating presence, and vowed to bring in more security guards to restore order. Pedro sabía que su oportunidad se estaba cerrando a medida que los hacendados de toda la región tomaban nuevas medidas de seguridad para evitar fugas y rebeliones internas. El éxito del Underground Railroad había empeorado sin querer las cosas para los esclavos que se quedaban atrás, ya que los amos tomaban represalias contra todos por las acciones de unos pocos. Su propia fuga se produjo cuando Peter se enteró de que Whitmore iba a vender algunos esclavos para saldar deudas de especulaciones fallidas de algodón. El nombre de Peter figuró en la lista inicial de personas para ser vendidas, junto con algunos de sus compañeros más cercanos de toda la vida. La idea de verse alejado del lugar donde había desarrollado su red de resistencia y la incertidumbre sobre las condiciones bajo un nuevo amo llevaron a Peter a decidir que era el momento de buscar su propia libertad. Planear su propia fuga era muy distinto a las fugas que Peter había orquestado para otros. Como persona conocida por los capataces de la plantación y la policía local, estaría mucho más expuesto que los fugitivos anónimos que venían de lejos. También tuvo que garantizar que su partida no pusiera en peligro el ferrocarril subterráneo que había ayudado a construir, lo que significó cortar todos los lazos y destruir cualquier rastro de su participación. Le tomó semanas a Peter planear su escape, aplicando las habilidades que había enseñado a otros y adaptándolas a su situación. He'd been stashing supplies, bits of food, clothing, and tools here and there along his route north. Pero sobre todo, dejó pistas falsas y señuelos para confundir a los perseguidores y ganar tiempo en las primeras horas de su fuga. La noche que eligió para escapar, se desató una tormenta que ahogaría los ruidos de su fuga y dificultaría el seguimiento en caso de que salieran en su persecución. Peter había estado estudiando el clima durante meses, esperando el momento perfecto para camuflajear sus acciones. La tormenta que llegó superó su imaginación, con lluvia torrencial y vientos que harían retroceder incluso a los cazadores de esclavos más persistentes. La ruta de escape de Peter siguió caminos que había reconocido en sus tiempos de Underground Railroad, caminos fuera de carreteras y pueblos donde podría ser reconocido. Se movió rápidamente en la oscuridad, su familiaridad con el terreno guiándolo incluso en condiciones climáticas adversas. Cada paso lo acercaba más a la seguridad antes de que se notara su ausencia. El amanecer fue gris y lluvioso. La lluvia seguía cayendo cuando Peter llegó a la primera casa segura en su ruta. Allies along the way, such as the operator there, a free black farmer named Joshua, who had been working with the Underground Railroad for years, gave Peter dry clothes, hot food, and the latest news from the north. La fama de Peter lo había precedido, y Joshua lo trató como un aliado probado en lugar de un simple fugitivo. La ruta hacia el norte llevó a Peter a través de una cadena de casas seguras y contactos que había ayudado a organizar en el ferrocarril subterráneo. En cada parada se encontraba con gente que conocía su labor de oídas y que querían echar una mano a alguien que se había jugado la vida por los demás. La ironía de ser rescatado por el sistema que había ayudado a construir no escapó a Peter, pero aceptó la ayuda con gratitud mientras estaba atento a cualquier señal de persecución. La noticia de la fuga de Peter llegó a Whitmore Plantation horas después de la tormenta, cuando el capataz Roberts lo echó de menos en la llamada de la mañana. Una búsqueda en la habitación de Peter mostró que había quitado todas sus cosas. Esta no fue una ausencia, fue una fuga. Roberts formó partidas de búsqueda de inmediato y alertó a las autoridades locales. Pero la tormenta
había borrado todo rastro de la noche en que Peter había desaparecido. La búsqueda que se llevó a cabo fue enorme, pero no dio resultado. Esclavistas traídos de condados vecinos siguieron el rastro de Peter hasta sus primeros pasos, pero luego el rastro se perdió en los primeros kilómetros, donde había usado tácticas de señuelo aprendidas en el ferrocarril subterráneo. Rastreadores profesionales admitieron que estaban lidiando con alguien que conocía sus tácticas y había preparado en consecuencia. La fuga de Peter inspiró a los esclavos de todo el centro de Georgia. Demostró que incluso aquellos que habían vivido en las plantaciones durante años podían obtener la libertad si tenían el conocimiento y la voluntad de hacerlo. El efecto psicológico de su huida se vio amplificado por su imagen como el tipo callado y confiable, que nunca había dado señales de rebeldía antes de desaparecer en la noche. La ruta del ferrocarril subterráneo que Peter había ayudado a crear continuó funcionando después de que se fuera, aunque con mayor cuidado debido al aumento de la seguridad por parte de los dueños de las plantaciones locales. Los agentes que Pedro había reclutado y formado continuaron su labor, liberando a docenas más de esclavos en los meses y años venideros. La influencia de Peter en la resistencia fue más allá de sus propias acciones, dejando un legado que sobreviviría a la esclavitud. La libertad de Peter lo llevó a través de Virginia, Maryland y Pennsylvania, siguiendo las rutas del ferrocarril subterráneo, que lo alejaron del peligro de ser capturado. A su paso, en cada lugar, encontró a personas que conocían de su labor en Georgia y que se sentían honradas de ayudar a alguien que tanto había hecho por la libertad. La comunidad de abolicionistas y simpatizantes que conoció lo reafirmó en su esperanza de cambio. La última etapa de la vida de Peter le llevó a Canadá, donde se unió a una comunidad de esclavos fugitivos que habían alcanzado la auténtica libertad fuera del alcance de los cazadores de esclavos estadounidenses. Se estableció en un pueblo en las afueras de Toronto, donde trabajó como herrero y reconstruyó su vida como hombre libre. Las habilidades que había aprendido durante sus años de resistencia le fueron útiles en su nueva vida, ya que rápidamente se hizo un miembro confiable de la comunidad. Peter never forgot those he had left behind in Georgia, and he continued in abolitionist work all his life in Canada. Les he dado información y ayuda a Underground Railroad. Les he ayudado a fugitivos a adaptarse a la libertad, y les he hablado públicamente de su experiencia cuando su testimonio podía ayudar a abolir la esclavitud. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el valor y la planificación podían superar obstáculos imposibles. Los perros que Peter había liberado de la jaula de Ford fueron avistados en la naturaleza de Georgia durante los años siguientes, vagando en una manada salvaje que evitaba a los humanos y prosperaba en la naturaleza. Los cazadores locales hablaban de animales gigantescos e inteligentes que parecían conocer el comportamiento humano y que evitaban trampas y peligros. Estos avistamientos se convirtieron en folclore, y muchos creían que las criaturas que aterrorizaban a los esclavos fugitivos tenían poderes sobrenaturales. Master Whitmore never replaced Ford's hunting dogs, partly because Overseer Roberts couldn't manage them, but also because the whole system of using dogs to hunt down and terrorize slaves had been blown open by Peter. La ventaja psicológica que habían supuesto tales perros desapareció cuando la gente se dio cuenta de que podían ser girados contra sus amos, y las medidas alternativas de seguridad resultaron más costosas e ineficientes. La plantation que había dominado la vida en el centro de Georgia durante tanto tiempo empezaba a transformarse tras la fuga de Peter y las actividades del Underground Railroad que había provocado. Mientras la esclavitud seguía siendo legal y se aplicaba, el poder absoluto que los amos habían tenido sobre sus esclavos
se vio socavado por el conocimiento de que la resistencia era posible y de que existían vías de fuga para los más audaces. La historia de Peter se difundió tanto entre los esclavos como entre los abolicionistas, y se convirtió en un ejemplo de cómo la inteligencia, la paciencia y la planificación podían lograr objetivos imposibles por medio de la fuerza bruta. Su capacidad para usar las propias armas de Ford en su contra mostró que los sistemas opresivos llevaban dentro de sí las semillas de su propia destrucción si la gente era lo suficientemente astuta para explotar sus fallas. El legado de la rebelión de Peter trascendió la muerte de Ford o su propia fuga. Las habilidades que había perfeccionado para ganarse la confianza de los animales, para organizar misiones encubiertas y para preservar la seguridad operativa, se convirtieron en parte del conocimiento compartido por los agentes del Underground Railroad. Sus técnicas de distracción y contravigilancia permitieron la fuga de cientos de prisioneros más en los años venideros. Ahora, ya viejo y en su hogar canadiense, rodeado de hijos y nietos que nunca habían conocido la esclavitud, a menudo pensaba en la noche en que se había cubierto de sangre de cerdo y se había arrastrado en la perrera de Ford, con venganza y justicia ardiendo en su corazón. Aquel momento había alterado no solo su destino, sino el de todos aquellos que habían encontrado refugio en el Underground Railroad que él había contribuido a crear. El esclavo callado que sabía hablar con los animales había aprendido a leer a los hombres y a usar la opresión en su contra. Los perros de caza nunca volvieron a trabajar, y la noche sangrienta en que destrozaron a su amo se convirtió en un punto de inflexión en la lucha por la libertad que arrastraría al país a la guerra civil. Peter Williams had fired the first shot in that war, showing that even the most vulnerable person could fight back against injustice if they had the courage to act and the brains to plan. La victoria de Peter no fue simplemente su propia libertad o venganza contra Ford, sino mostrar que la resistencia era posible incluso en las peores condiciones. Su ejemplo sirvió de inspiración para todos aquellos que luchaban contra probabilidades imposibles, demostrando que la perseverancia, la estrategia y la audacia podían vencer incluso a los sistemas más arraigados de opresión. El capataz's dogs had turned on him beneath the moon, and the echoes of that rebellion would linger long after the hounds had vanished into the Georgia night, carrying with them the scent of freedom that no training could ever erase. Los años transcurrieron en el refugio canadiense de Peter, pero la noche sangrienta quedó grabada en su mente, no como una pesadilla, sino como un recordatorio de lo que la gente común podía hacer cuando era llevada al límite. Como otro esclavo fugitivo en su nueva comunidad, Peter se convirtió en algo más que otro liberto. Se convirtió en un estratega y organizador que había aprendido lecciones en Georgia que serían cruciales en la lucha más amplia contra la esclavitud. Chatham, where Peter finally settled, had become a refuge for runaway slaves and free blacks fleeing persecution in the United States. La sociedad era mixta, formada por agricultores, artesanos, maestros y antiguos esclavos que habían comprado su libertad con ahorros de años. Y Peter siempre tendía a tomar el mando. Su inteligencia discreta y su historial de toma de decisiones lo que otros tendían a confiar en él con las cosas. La ferretería de Peter se convirtió en una estación no oficial del ferrocarril subterráneo local, con la misma seguridad operativa que lo había hecho en Georgia. La tienda era una tapadera para reuniones y planificación, y el flujo constante de clientes ofrecía la oportunidad de transmitir información y coordinar la ayuda para los recién llegados.
Pedro había aprendido que las mejores acciones de resistencia parecían normales en el exterior. Entre los refugiados que llegaban a la tienda de Peter, había uno, Marcus, un joven que había huido de una plantación de Virginia, tras presenciar la venta de su hermana a un tratante del sur profundo. Marcus tenía la misma sed de justicia que había impulsado a Peter a atacar a Ford, pero carecía de la paciencia y la estrategia para resistir. En la rabia del joven, Pedro se vio a sí mismo y asumió la tarea de dirigir esa energía hacia algo positivo. Bajo la tutela de Peter, Marcus aprendió la planificación y la seguridad operativa que habían hecho a Peter tan exitoso en Georgia. Las clases abarcaban desde técnicas prácticas hasta comprensiones sobre cómo funcionaban los sistemas opresivos y dónde eran más susceptibles a la interrupción. Lección de Peter. La resistencia sostenible necesitaba crear redes e instituciones en lugar de atacar a opresores individuales. La de Peter y Marcus se convirtió en una relación de padre e hijo, y Peter le transmitió no solo sus conocimientos tácticos, sino también la filosofía que lo había mantenido vivo durante sus años de esclavitud y rebelión. Marcus took to these lessons, eventually becoming one of Peter's most trusted lieutenants in an underground railroad network that reached from Canada to the American South. A través de Marcus, Peter se enteró de noticias de plantaciones en Virginia y las Carolinas, donde su historia se había convertido en una leyenda transmitida de boca en boca que alimentaba la esperanza entre los esclavos. La historia del esclavo, que liberó a los perros de caza de su amo, se había adornado y mitificado con el tiempo, pero su mensaje seguía siendo inspirador. Se sintió orgulloso y responsable a la vez. Lo que hacía seguía afectando a personas que nunca conocería. The network of associates that Peter developed in Canada consisted not only of runaway slaves, but also white abolitionists, sympathetic officials, and even repentant former slaveholders. Estas relaciones variadas le dieron a Pedro información y recursos que lo hicieron más efectivo en liberar a otros de la esclavitud. Aprendí a colaborar con personas de todas las razas y clases para formar coaliciones más poderosas que cualquier grupo solo. Uno de los mayores aliados de Pedro fue el Dr. Alexander Ross, un médico canadiense que dedicó su vida a Underground Railroad. Ross tenía tanto credenciales como contactos para moverse libremente por todo el sur estadounidense, espiando y creando nuevas rutas de escape para los esclavos que huían. El conocimiento científico del médico complementó la experiencia práctica de Peter, y juntos formaron un equipo muy eficaz. PD. Dr. Ross trajo a Peter noticias inquietantes sobre la vida en las plantaciones de Georgia después de su fuga. Maestro Whitmore había fallecido de un ataque al corazón en 1853, y sus bienes habían sido subastados para pagar las deudas contraídas en malas especulaciones de algodón e inversiones fallidas. El nuevo propietario, un hombre de negocios de Charleston llamado Richardson, había impuesto una disciplina aún más severa que la que Ford había practicado. Consideraba a los esclavos simplemente como unidades económicas de las que había que extraer el máximo rendimiento, al margen de cualquier coste humano. Las historias sobre los métodos brutales de Richardson impulsaron a Peter a extender su ferrocarril subterráneo a incursiones directamente en plantaciones de Georgia. Con el Dr. Ross y otros compañeros, conspiraron para liberar no solo esclavos individuales, sino familias enteras que corrían el riesgo de ser separadas por venta o traslado a otras plantaciones. Estas elaboradas operaciones tomaron meses de planificación y coordinación entre decenas de operadores en múltiples estados. La primera gran misión de rescate de Peter
fue liberar a la familia de un viejo amigo, Moisés, el chico que había sido atacado por los perros de Ford años atrás. Moisés nunca se había recuperado del todo de sus heridas, físicas y mentales, pero se había casado y tenía hijos a pesar de todo. Cuando Richardson declaró que iba a vender como esclavos a la esposa y a los hijos de Moses para pagar sus deudas de juego, Peter supo que tenía que hacer algo. El rescate de la familia de Moisés obligó a Pedro a regresar a Georgia por primera vez desde que escapó, arriesgando su vida en una misión que consideró moralmente obligatoria. Ahora era un hombre diferente del esclavo callado que había avivado fuegos en la ahumadería de Whitmore. Pero volver al lugar de su mayor gloria también significaba enfrentarse a fantasmas que había logrado eludir durante sus años de destierro. La inspección de Peter en la plantación Richardson confirmó que las cosas ciertamente habían ido cuesta abajo desde la muerte de Whitmore. El nuevo amo había suprimido muchas de las pequeñas indulgencias y libertades que habían hecho tolerable la vida bajo el antiguo régimen, estableciendo un sistema de vigilancia y castigo que hacía que los métodos de Ford parecieran indulgentes en comparación. Richardson usó varios capataces y las últimas técnicas de seguridad que hacían que escapar fuera mucho más peligroso que en los días de Pedro. El trabajo en este nuevo campo obligó a Pedro a refinar los métodos que había utilizado en sus días de resistencia. Ya no podía contar con el conocimiento de rutinas y personajes que lo habían ayudado a derrotar a Ford, sino a ajustarse a las nuevas condiciones sin comprometer la seguridad operativa que lo había mantenido con vida y en libertad durante tanto tiempo. La idea de Peter era reunir informantes locales que pudieran dar información actualizada de los movimientos de Richardson, pero que se mantuvieran alejados del rescate. Estos contactos incluían negros libres de pueblos cercanos, blancos simpatizantes que se oponían a la esclavitud por principios, y hasta algunos de los propios esclavos de Richardson que arriesgaban sus vidas para ayudar a otros a escapar. Crear esta red llevó semanas de trabajo discreto, probando a cada agente para asegurarse de que no hubiera simpatizantes confederados infiltrados. The plan of rescue that Peter finally conceived was much more elaborate than anything he had ever attempted while working for the Underground Railroad in Canada. La operación involucró la sincronización de varios equipos en varios condados para evitar ser detectados y asegurar que la familia de Moisés pudiera ser extraída de forma segura y llevada a la primera etapa de su viaje hacia el norte. Cada parte del plan tenía que tener en cuenta las nuevas medidas de seguridad de Richardson, pero también tenía que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a cualquier sorpresa. La noche del rescate coincidió con una reunión regional de propietarios de plantaciones en la cercana Macon, que atraería a Richardson y a varios de sus capataces fuera de la propiedad durante al menos 24 horas. A través del Dr. Ross, que conservó sus relaciones con la élite sureña a través de su práctica médica legal. La falta de personal de seguridad abriría una ventana que Peter planeaba aprovechar. El equipo de Peter para la operación estaba compuesto por Marcus, quien había insistido en ir a pesar del peligro, dos conductores experimentados del Underground Railroad de Canadá, y several local allies who would offer support y diversion. Cada miembro del equipo tenía un papel que reducía su exposición y aumentaba las posibilidades de éxito de la misión. Le había enseñado la experiencia que las operaciones exitosas exigían planificación y ejecución por personas de confianza. La extracción de la familia de Moisés se llevó a cabo sin problemas en las primeras etapas, con el equipo de Pedro infiltrándose en la plantación y localizando a sus objetivos sin alertar a nadie. Moisés se negó a creer que el rescate fuera posible,
Sus años de trauma lo habían convencido de que tratar de escapar solo traía más dolor. Pero antes de que Moisés creyera en la oportunidad que se le presentaba, Pedro tuvo que identificarse y contarle su victoria sobre Ford. El daño psicológico que había sufrido Moisés se hizo evidente cuando Pedro intentó persuadirlo de que se fuera con su familia. Años de abusos habían grabado en Moisés una indefensión aprendida que le hacía temer cualquier cosa que pudiera llamar la atención de Richardson, incluso las cosas que podían darle una verdadera esperanza de libertad. Pedro comprendió que liberar a Moisés implicaría más que sacarlo físicamente. También habría que sanar las heridas mentales que la esclavitud había dejado. La manera en que Pedro ayuda a Moisés es contándole su propia historia de resistencia y fuga, probando que incluso alguien que había pasado por traumas extremos podía hallar la fuerza para luchar y buscar la libertad. La conversación se desarrolló en voz baja mientras otros compañeros hacían guardia, pero podía ver que sus palabras estaban abriendo grietas en las paredes que Moses había levantado alrededor de su mente herida. Poco a poco la esperanza fue sustituyendo a la resignación en la mirada del joven. El punto de inflexión se produjo cuando la esposa de Moisés, Sarah, se unió a Pedro en sus argumentos, recordándole a su esposo que sus hijos merecían la libertad, incluso si los adultos estaban demasiado traumatizados por la esclavitud para aprovecharla. Sus words held a power that Peter's did not, appealing to Moses' paternal and marital instincts over his traumatized fears. Finalmente, Moisés accedió a participar en la fuga, aunque su compromiso era vacilante. Sacar a la familia de Moisés de la plantación exigió otras tácticas que las empleadas por Pedro en su fuga solitaria, ya que ahora se trataba de desplazar niños que no podían guardar el rigor y el sigilo necesarios para las acciones en solitario. Peter había anticipado esto y había creado técnicas específicas para extracciones familiares, sedantes para mantener a los niños pequeños tranquilos en momentos críticos y rutas alteradas, para evitar áreas con disciplina de ruido. El viaje desde la plantación de Richardson hasta la primera casa segura llevó al equipo de rescate a través de un paisaje muy diferente del que había conocido Peter en su huida inicial. Nuevas carreteras y pueblos habían cambiado el mapa, y más patrullas y guardias hacían que viajar fuera más peligroso que en la década de 1850. Ajustó su conocimiento de la geografía local a estos cambios, mientras mantenía la velocidad suficiente para adelantar cualquier persecución que se organizara. La primera casa segura en la ruta de escape era dirigida por Ezra, un granjero negro libre que había estado trabajando con el ferrocarril subterráneo durante más de 10 años. La casa de Ezra contenía pasadizos ocultos y túneles que había perfeccionado a lo largo de años de asistencia en fugas. Había trabajado con Ezra en otras misiones, forjando la confianza y los canales de comunicación que permitían rescates complicados. La salud mental de Moisés se convirtió en una preocupación en los primeros días del viaje hacia el norte, cuando la comprensión de lo que había hecho comenzó a asentarse y generar nuevas preocupaciones sobre las posibles consecuencias. Lo había esperado, por lo que había visto en sus propias heridas y luchas, pero manejarlo y mantener la seguridad operativa y los horarios de viaje resultó más de lo que esperaba. Los miedos de Moisés podrían echar a perder toda la operación si provocaban pánico o comportamiento irracional. La respuesta de Peter fue asignar a Marcus para trabajar directamente con Moisés, utilizando sus propias experiencias con trauma y recuperación para ofrecer apoyo de pares de una manera que la posición de liderazgo de Peter le impedía hacer. Marcus comprendía la batalla psicológica que estaba librando Moisés,
porque él mismo había luchado en su propia transición a la libertad. La amistad de los dos hombres fue fundamental para la cohesión del grupo en los momentos más peligrosos del viaje. El viaje de rescate hacia el norte los llevó a través de Virginia y Maryland por caminos del ferrocarril subterráneo que Peter había ayudado a crear durante sus años en Canadá. Pero el viaje familiar implicó adaptaciones a las prácticas habituales, como paradas más largas en casas seguras y medios de transporte alternativos que pudieran transportar niños y personas con movilidad reducida. Cada cambio de protocolos generaba nuevos riesgos que debían ser gestionados. El momento más peligroso del viaje se produjo cuando una patrulla de cazadores de esclavos se acercó a la frontera de Maryland y tuvieron que permanecer escondidos en un pantano durante casi 24 horas, mientras los cazadores registraban la zona. El hijo menor de Moisés enfermó en este trance y se produjo una emergencia médica que amenazó con delatar a toda la compañía si empeoraba. Se vio tomando decisiones de vida o muerte que equilibraban el bienestar de una persona con la seguridad de todos. Las habilidades médicas de Ross fueron vitales para curar al niño enfermo y mantener la seguridad operativa del grupo. El médico se había unido a la partida en la última etapa de su viaje y traía consigo medicinas y utensilios que le permitirían practicar en condiciones salvajes. Su presence also gave him more credibility with local allies, who might distrust runaway slaves but would trust a white doctor. El rescate exitoso de la familia de Moisés le valió a Pedro el reconocimiento como organizador y conductor de las más audaces operaciones del Underground Railroad. Las noticias de su éxito se difundieron por los circuitos abolicionistas, y pronto otras familias separadas o vendidas le pidieron ayuda. Ahora estaba organizando operaciones cada vez más complejas que llevaban al límite lo que podían hacer pequeños equipos contra enemigos organizados. La siguiente gran operación de Peter fue una misión de rescate coordinada de múltiples familias de las plantaciones de Carolina del Sur, una operación que tomó meses de planificación y la coordinación de decenas de operadores en varios estados. La magnitud de esta operación sobrepasó todo lo que se había intentado antes, pero Pedro pensó que una acción audaz mostraría que el ferrocarril subterráneo podía desafiar la esclavitud en su propio territorio. La acción en Carolina del Sur fue un modelo para las mayores resistencias que marcarían los últimos años antes de la Guerra Civil. Mientras las tensiones entre el norte y el sur hacían improbable una solución pacífica, Peter estaba trabajando no solo para liberar individuos de la esclavitud, sino para provocar cambios políticos y sociales que pusieran fin a la esclavitud por completo. Su experiencia personal se había transformado en una comprensión de cambio sistémico y acción colectiva. El éxito de la nueva forma de Peter de operar el Underground Railroad llamó la atención de abolicionistas y esclavistas por igual, y aumentó la seguridad y la persecución de los líderes de la resistencia. Y Pedro respondió a estas medidas con mejores técnicas de contrainteligencia y mejores redes de apoyo capaces de resistir mayor presión por parte de la policía. Sus acciones sirvieron de ejemplo para los movimientos de resistencia en toda la frontera entre estados esclavistas y libres. La transformación filosófica que vivió en estos años de creciente resistencia revolucionaria le llevó a teorizar sobre la opresión y las formas de luchar contra ella. Empezó a interpretar su primera victoria sobre Ford no como una venganza personal, sino como una demostración de cómo el conocimiento de un sistema opresor podía explotar sus propias contradicciones en su contra. Estas lecciones informaron su trabajo en futuras operaciones y en la formación de jóvenes líderes de la resistencia. La comprensión teórica de la resistencia de Peter
Se puso a prueba cuando fue abordado por partidarios de John Brown, el radical abolicionista, que estaba planeando una acción armada contra la esclavitud en Virginia. El agente de Brown acudió a Pedro en busca de sus habilidades en la naturaleza y con los animales, ya que podrían ser de gran ayuda para su rebelión. Se debatía entre una acción militar directa y su preferencia por operaciones más precisas. La decisión de respaldar a Brown elevó la participación de Peter en la resistencia, más allá del trabajo de la Underground Railroad, a una acción militar contra la esclavitud. La participación de Peter en la planificación inicial de la incursión de Brown consistió en proporcionar información sobre la seguridad de las plantaciones y las formas de controlar a los perros guardianes y a los caballos. Su experiencia ayudó a diseñar tácticas que los otros partidarios de Brown no tenían. Pero la participación de Peter en el plan de Brown también lo expuso a nuevos riesgos, ya que un ataque militar contra la esclavitud seguramente provocaría una severa respuesta de las autoridades. Se debatía entre su deseo de tomar medidas enérgicas contra la esclavitud y su obligación de proteger las rutas del Underground Railroad que confiaban en él. El conflicto entre estas dos responsabilidades lo obligó a tomar decisiones difíciles sobre cómo gastar su tiempo y dinero. El fracaso de la incursión de Brown en Harper's Ferry en 1859 sumió a todos los organizadores de la resistencia en una crisis, ya que las autoridades iniciaron investigaciones masivas para localizar y detener a cualquier persona involucrada en actividades contra la esclavitud. La cercanía de Peter con la planificación de Brown lo convirtió en objetivo de marshals federales y vigilantes sureños, quienes estaban decididos a sofocar la resistencia organizada antes de que pudiera extenderse. Tuvo que interrumpir la mayor parte de su trabajo en el ferrocarril subterráneo y dedicarse a sobrevivir. Los meses que siguieron a la captura y ejecución de Brown fueron algunos de los más peligrosos de la carrera de Peter como organizador de la resistencia. Mientras la tensión entre el norte y el sur se intensificaba hasta hacerse irreconciliable, Pedro aprovechó para fortalecer sus contactos y prepararse para la gran guerra que veía inevitable. Lo que vivió estos meses le enseñó sobre cómo trabajar bajo presión extrema y al mismo tiempo tener una visión estratégica. La elección de Abraham Lincoln en 1860 trajo nuevas esperanzas para los abolicionistas, pero también desató la crisis de secesión que condujo a la guerra civil. Como Pedro había sido muy inteligente en aprender todo sobre las formas en que operaban las plantaciones sureñas, justo cuando esta información se volvió útil para los planificadores militares de la Unión, su paso de líder de la resistencia a agente de inteligencia militar fue una más en su larga guerra contra la esclavitud. El tiempo de Peter como agente de la inteligencia de la Unión al principio de la guerra civil se basó en las mismas conexiones que había utilizado en el ferrocarril subterráneo. Su conocimiento de las plantaciones, la geografía rural y la sociedad esclava dio a los comandantes de la Unión información crucial para planificar operaciones militares en todo el sur confederado. Pedro se había convertido en algo más que un antiguo esclavo en busca de venganza. Era una pieza en la guerra contra la esclavitud. Las nuevas políticas de la Unión hacia los esclavos fugitivos abrieron puertas para que Peter llevara su resistencia más allá de rescates individuales y hacia operaciones de liberación a gran escala. A medida que las tropas federales avanzaban hacia el interior del territorio confederado, Peter organizó la evacuación de comunidades enteras de plantaciones que buscaban refugio tras las líneas de la Unión. Estas acciones exigieron capacidades logísticas que él nunca había dominado en sus años en el ferrocarril subterráneo. La mayor operación militar de Peter
involucró la liberación coordinada de más de 200 esclavos de las plantaciones a lo largo del río Savannah, en conjunto con sus redes civiles y las fuerzas militares de la Unión que avanzaban. La operación fue un modelo para otras campañas en todo el sur, mostrando cómo los organizadores de la resistencia veteranos podían usar campañas militares para lograr objetivos de liberación que solo con medios clandestinos habrían sido inalcanzables. Las liberaciones a gran escala durante la Guerra Civil confirmaron muchas de las métodos y teorías que Peter había aprendido en sus años en el Underground Railroad. Su insistencia en la planificación, la seguridad operativa y la creación de relaciones de confianza con las comunidades locales sería crucial en operaciones militares que involucraran a miles de personas en lugar de pequeños grupos de fugitivos. La mano de Peter en las tácticas de liberación de la Unión fue más allá de su presencia en acciones específicas. A medida que avanzaba la guerra y la victoria de la Unión se hizo más probable, Peter comenzó a hacer planes para los problemas que enfrentarían los recién liberados esclavos en la era de la Reconstrucción que seguiría a la derrota confederada. Sus experiences assisting fugitives adjust to freedom in Canada gave him an understanding of the types of educational, economic, and social supports that would be required to make emancipation real, and not just on paper. Pero Peter sabía que ganar la guerra era solo el primer paso en una larga lucha por la verdadera igualdad. La llegada de las tropas de la Unión al centro de Georgia en 1864 le brindó a Peter la oportunidad de regresar al lugar de su mayor victoria inicial, ya que la marcha al mar del general Sherman llevó a las tropas federales cerca de la plantación Whitmore, donde había comenzado su carrera de resistencia. Peter se ofreció como guía para las fuerzas de la Unión que operaban en la región, compartiendo su conocimiento de la geografía local y las formas de trabajo de las plantaciones en beneficio de las fuerzas militares. La vuelta de Peter a la plantación de Whitmore tras más de una década de destierro fue agridulce, feliz por la llegada de la Unión, pero triste por todo el sufrimiento que había persistido en su ausencia. La propiedad había sido vendida y revendida. Cada nuevo propietario había endurecido las condiciones a medida que la guerra hacía más valioso el trabajo de los esclavos y más frecuente su fuga. Se enfrentó a los límites de la resistencia individual ante la magnitud de la opresión sistémica. La liberación de Whitmore Plantation le dio a Peter un cierre en el viaje personal que comenzó con su campaña clandestina contra Ford, pero también le mostró cuánto trabajo quedaba por hacer para cambiar la sociedad del sur. Se enteró de que muchas de las personas que había conocido en la esclavitud habían muerto por exceso de trabajo, enfermedad o castigo, y que otras habían sido vendidas a plantaciones más al sur, en el interior de la Confederación, donde las fuerzas de la Unión aún no habían llegado. Entre los supervivientes que Peter encontró cuando liberó la plantación, había una anciana llamada Grace, que había actuado como una líder informal entre los esclavos durante los años que Peter había estado fugitivo. Grace había mantenido viva la historia de la victoria de Peter sobre Ford para dar esperanza e inspirar resistencia a la gente en circunstancias cada vez más desesperadas. Su conservación del legado de Pedro demostró cómo las acciones de una sola persona pueden impactar a las comunidades a través del tiempo. El encuentro de Pedro con los sobrevivientes de su antigua comunidad permitió intercambiar historias y experiencias que ayudaron a todos a superar el trauma de sus años en cautiverio. Se enteró de las formas de resistencia que habían persistido después de su huida: ralentizaciones, sabotajes, ayuda a otros fugitivos que seguían rutas que él había abierto.
Estas acciones mostraron que su influencia permaneció mucho después de su partida física de la plantación. El fin de la guerra civil y la abolición de la esclavitud en todo Estados Unidos pusieron fin a la lucha de toda la vida de Peter contra la institución que había marcado su juventud. Pero Pedro sabía que la libertad jurídica no era suficiente para liberar a los antiguos esclavos, que necesitarían educación, oportunidades económicas y derechos políticos para ser verdaderamente libres. Su labor en la reconstrucción sería tan ardua como lo había sido su resistencia antes de la guerra. La vida de Peter después de la guerra la dedicó a fundar escuelas y organizaciones comunitarias para educar a los antiguos esclavos en las habilidades que necesitaban para participar en la sociedad libre. Su tiempo en Canadá le había mostrado el poder de la educación y el desarrollo económico para establecer la libertad sostenible. Lecciones que puso en práctica en la reconstrucción en todo el sur. Se convirtió en un puente entre las redes de resistencia de la esclavitud y las organizaciones de derechos civiles que surgirían durante la reconstrucción. El legado de la resistencia de Peter trascendió sus propias acciones para abarcar las redes, tácticas y filosofías que inspiraron a generaciones de activistas por los derechos civiles. Su énfasis en la planificación, en la construcción de la confianza entre razas, en el conocimiento de las contradicciones internas de los sistemas opresivos, sentó las bases para las futuras luchas por la justicia social. Y Peter había probado que la valentía individual, canalizada, podía mover sistemas. Los perros de caza que Peter había liberado de la jaula de Ford nunca fueron avistados de nuevo tras adentrarse en la naturaleza de Georgia, pero su leyenda creció con el tiempo a medida que la historia de su liberación se integraba en el folclore afroamericano. La historia del esclavo que derrotó a su amo con sus propias armas inspiró a las generaciones posteriores que lucharon contra otras formas de opresión, pero que tomaron como ejemplo la inteligencia y el valor de Pedro para superar situaciones imposibles. En sus últimos años, Peter a veces pensaba en la noche en que se había cubierto de sangre de cerdo y se había arrastrado en la perrera de Ford, con la revolución en el corazón. Aquel momento había iniciado una vida de resistencia que ayudó a acabar con la esclavitud y demostró que incluso la persona más débil podía luchar contra la injusticia si tenía valor y sabiduría. Los perros del capataz habían sido azuzados contra él bajo la luna de medianoche, y de ese desafío había surgido un movimiento que alteró el curso de la historia de Estados Unidos.